Okay. Good afternoon, everybody. Today we are going to talk about two things. We have to summarize topics one and two, so we have to do it very quickly. Okay. First topic it's about the origins of philosophy. So the word philosophy comes from the Greek philo, which means love, and sophia, which means wisdom. And so it's literally defined as the love of wisdom. More broadly understood, it is the study of the most basic and profound matters of human's existence. Philosophical schools frequently develop in response to some perceived failure of religion to provide answers or fundamental questions. So, palabra filosofía viene del griego philo y sofía, que significa amor a la sabiduría. Filos, amor y Sofía, sabiduría. Eh, digamos lo que más adecuadamente entendido vendría siendo el estudio de las materias más básicas y profundas de la existencia humana como tal. Las escuelas filosóficas frecuentemente se desarrollan o son desarrolladas en respuesta a lo que pueden ser fallos de la religión o a proveer, dar al ser humano respuestas a preguntas fundamentales. The topic of exactly when and where philosophy first began to develop is still debated, but the simple answer is that it would have begun the first time someone asked why they were born and what their purpose was and how they were supposed to understand their lives. The term philosophy may apply to a formalized secular or religious system of thought, a personal construct, or a communal understanding of proper attitude and conduct. But in each case, the purpose of the system is to answer such questions. Entonces, el tema de cuándo la filosofía comenzó, de cuándo y dónde comenzó la filosofía, aún se debate. Pero la respuesta más simple podría ser que comenzó la primera vez que una persona se preguntó por qué nací, cuál es mi propósito, por qué estoy acá. Y cuando intentaron entender el propósito de la vida, allí se puede crear la filosofía como tal. El término filosofía puede aplicarse a un sistema religioso, a una construcción personal, a un entendimiento común, pero en todo caso, como se le dé la aplicación o el entendimiento a lo que viene siendo la filosofía, el propósito general de este sistema es responder las preguntas fundamentales del por qué. Philosophical systems are thought to have developed in the First East, and a working outline proceeds from Mesopotamia to Rome and on to the present, to nowadays. Philosophical systems would continue in Europe during the Middle Ages, primarily focused on Christian teachings, and would develop further during the Renaissance in the West. In the East, Islamic scholars after the 7th century, as well as those of other faiths, continued to develop their own systems. Philosophical schools have continued on this same trajectory up through the modern days as people continue to ask the same fundamental questions as their ancient ancestors and work to develop systems of thought to answer them. Entonces, los sistemas filosóficos se han construido a través del mundo de diferentes maneras, en diferentes ocasiones. Una cosa fue en Europa, otra cosa fue en el Medio Oriente, los estados islámicos lo desarrollaron de una manera diferente a la otra, e incluso las escuelas filosóficas a día de hoy siguen desarrollándose y creciendo nuevas filosofías, nuevas escuelas filosóficas, se desarrollan nuevos sistemas de filosofía, pero digamos que el sistema no ha cambiado de la misma manera o en la misma ocasión que la pregunta no ha cambiado. La pregunta a resolver por parte de la filosofía es ¿por qué? Sí, entonces, lo que se crea en las nuevas escuelas o las nuevas corrientes de pensamientos filosóficos no es más que, que una nueva respuesta a estas preguntas. ¿Listo? That would be in a very, very, very large and summarized
the first topic of our agenda, and now we have to talk about the second one, which is North America and its colonization, its history. So I'm going to tell you some specific dates in North America's history, and I'm going to tell you what happened in those dates. Okay, that is going to be the explanation of the topic from today. So let's talk about the colonial America timeline. In the year 1492, Christopher Columbus makes his voyage to a new land and discovers America. 1492, Cristóbal Colón hace su viaje y se da cuenta que existe Norteamérica, ¿cierto? Bueno, América como tal. No Norteamérica, sino América como tal. ¿Que descubre América? No, no la descubre, América ya existía. Él simplemente se percató que estaba ahí porque incluso ya estaba habitada y poblada. In the year 1585, the Roanoke colony is founded. It will disappear and become known as the Lost Colony. En el año 1585 se crea la cultura Roanoke y asimismo esta desaparece para después ser conocida como la colonia perdida. In the year 1607, the Jamestown settlement is established. En 1607 se establece el asentamiento de Jamestown. In the year 1609, only 60 out of 500 settlers in Jamestown survived the winter of 1609 to 1610, and it is called the starving time. Entonces, en el año 1609 había 500 personas en el asentamiento de Jamestown y llegó un invierno el cual arrasó con casi toda la población, dejando solamente vivos a 60 de 500 personas que había en esta población. Esto se le llama la época de la hambruna. In the year 1614, Jamestown settler John Rolfe marries Pocahontas, the daughter of Powhatan, the Indian chief. Entonces ahí la película de Disney. En 1614, John Rolfe se casa con Pocahontas. Es un colonizador con una indígena nativa. In the year 1614 also, the Dutch colony of New Netherlands is established. Entonces, en ese mismo año se establece la colonia de la Nueva Holanda. In the year 1619, the first African slaves arrived in Jamestown. The first representative government, the Virginia House of Burgesses, meets at Jamestown. Entonces, en 1619 llegan los primeros esclavos africanos a América. Y asimismo, el primer gobierno representativo, que era la Casa de Burguesía de Virginia, se encuentra en Jamestown. In the year 1620, Plymouth Colony is founded by the Pilgrims. Entonces, los peregrinos fundan la colonia de Plymouth en 1620. And in year 1626, the Dutch purchased Manhattan Island from the local Native Americans. Entonces, en 1626, los holandeses le compran a los nativos americanos la isla de Manhattan. In 1629, a royal charter is issued for the Massachusetts Bay Colony. En 1629, la colonia de Massachusetts hace uso de un cargamento real. Sí, esto pues son nativos haciendo uso de cargamentos reales que son de los colonizadores. In 1630, Puritans found the city of Boston. Entonces, en 1630, la ciudad de Boston es encontrada por los puritanos. In year 1632, Lord Colbert, the first Baron of Baltimore, is granted a charter for the colony of Maryland. Entonces, en 1632 llega Lord Colbert, que es el primer barón de Baltimore, y a él se le asigna el cargamento de la colonia de Maryland. Entonces, esto significa que él es ahora el encargado de esta colonia. In 1636, Roger Williams begins the colony of Providence Plantation after being expelled from Massachusetts. En 1636 expulsan
a Roger Williams de Massachusetts y él crea su propia colonia, que es la colonia de Providencia. Also, in the year 1636, Thomas Hooker moves to Connecticut and establishes what will become the Connecticut Colony. Entonces, asimismo, en 1936, Thomas Hooker de parte de Connecticut y establece lo que vendría siendo la colonia de Connecticut. ¿Listo? In 1938, New Sweden is founded along the Delaware River. Entonces, en 1638 se funda la Nueva Suecia en el río Delaware. In 1639, the fundamental orders of Connecticut describe the government of Connecticut. It is considered the first written constitution of the Americas. Entonces, en 1639 es un año importante porque el gobierno de Connecticut se fundamenta, hace los órdenes fundamentales de Connecticut, ¿sí? Describe o hace una descripción de los órdenes fundamentales de Connecticut, la cual es considerada la primera constitución escrita de toda América. In the year 1655, the Dutch take control of New Sweden. En el año 1655, los holandeses toman el control de la Nueva Suecia. And in 1656, the Quakers arrive in New England. Y en 1656 llegan a Inglaterra los Quakers. In the year 1663, the Providence of Carolina is created. Entonces se crea la Providencia de Carolina, la cual a día de hoy conocemos como Carolina del Norte y Carolina del Sur. Antes era una solita y se creó en 1663. In 1664, England captures the New Netherlands and name it Providence of New York. The city of New Amsterdam is renamed New York. Entonces, en 1664, los ingleses capturan la Nueva Holanda y le cambian su nombre a Nueva York. La ciudad de Nueva Ámsterdam es renombrada como Nueva York. In 1670, the city of Charlestown, South Carolina, is founded. Entonces, aquí se funda Carolina del Sur, que era la ciudad de Charlestown, en el año 1670. And in the year 1675, King Philip's War begins between the colonists in New England and a group of Native Americans, including the Wamapoang people. Entonces, ya en el año 1675 comienza una guerra entre los colonizadores de la Nueva Inglaterra y un grupo de nativos americanos, de nativos indígenas americanos, que incluyó a la gente Wampanoag. ¿Listo? In the year 1676, Bacon's rebellion occurs. Settlers led by Nathaniel Bacon rebel against Virginia Governor William Berkeley. Entonces, en el año 1676 ocurre la rebelión de Bacon. Entonces, habitantes de Virginia se alzan contra William Berkeley, liderados por Nathaniel Bacon. ¿Listo? In the year 1681, William Penn is granted the charge las cacerías de brujas de Salem, que son muy, muy conocidas mundialmente. De estas, por brujería, ejecutan a 20 personas. In the year 1699, the capital of Virginia moves from Jamestown to Williamsburg.
Entonces, en 1699 se cambia la capital de Virginia, ya no es Jamestown, ahora es Williamsburg.